Siguiendo con el tubo digestivo, ahora vamos a hablar ya de estómago. Pero antes, para darle hilación a la pizarra anterior, recuerda que yo te había mencionado que aquí arriba venía un elemento de nombre de esófago, ¿no? El esófago que iba a presentar, miren más o menos aquí está la luz del esófago, ¿verdad? El esófago caía, venía así hacia abajo y en aras de esto llega a formar un ángulo. Miren este ángulo, ¿no? El ángulo que forma el esófago y el estómago, el clásico ángulo de His, ¿no? El clásico ángulo de His. No te vayas a olvidar que es la unión entre el esófago y ya el estómago. Además, en toda esta zona, le vamos a poner de este otro color, en toda esta zona, miren, vamos a delimitar acá, en toda esta zona, que ya es la transición entre el estómago y el esófago, ojo, todavía no se llama cardias, en toda esta zona que le vamos a delimitar de este color, miren, de este color verde, ¿sí? Le vamos a llamar la zona, así le llamamos la zona de transición, zona de transición, o también llamada zona ZT. Ojo, esa zona ZT está muy relacionado lamentablemente con la presencia de cáncer. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el cáncer? Porque es una zona de transición, es decir, de un epitelio, el esófago, ¿qué epitelio tenía? Epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿cierto? No queratinizado. ¿Qué va a pasar con este epitelio estratificado plano no queratinizado? Va a cambiar, mira. ¿Y en qué se va a transformar? Miren la gran transformación en un epitelio simple cilíndrico. Es decir, de ser plano ahora es cilíndrico y de tener muchas capas ahora tiene una sola capa. Esa zona que deja de ser esófago y pasa a ser estómago se llama zona de transición y es una zona que lamentablemente si nosotros tenemos factores asociados vamos a tener cáncer de estómago, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. También aquí hay una zona de presión donde se puede formar unas varices, ¿no? Que pueden romperse, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, listo en contexto, hablamos del estómago. El estómago va a tener un volumen aproximadamente de litro a litro y medio de capacidad. Litros, ¿entendido? Claro, es un promedio, porque tú dirás, hay personas que con litro y medio pues no llenan todo ese estómago, hay otros con menos de 1 litro si lo pueden llenar. Entonces, el promedio es de litro a litro y medio, ¿entendido? Y es por eso que se habla mucho de la banda gástrica, ¿no? Cuando la cavidad del estómago es muy amplia, se pone una banda para reducir el volumen del estómago y así la persona con lo poco que se alimente calme su hambre y así va bajando paulatinamente de peso, ¿no? Pero eso sí, si tú quieres hacer este tipo de intervención tienes que hacer con un especialista que tenga también experiencia colocando bandas gástricas para no tener ningún problema, ¿entendido? Listo. Ahora, ¿qué debemos de hablar de estómago? De estómago vamos a hablar lo siguiente. Número 1, ¿dónde se localiza el estómago? Entonces decimos localización. ¿Dónde se localiza? ¿Dónde se localiza el estómago? El estómago, pues nosotros vamos a decir que se puede localizar en el epigastrio, y además también en el hipocondrio izquierdo, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué decimos así? Porque el cardias y el píloro, ¿verdad? Cardias y píloro se localizan en el epigastrio, mientras que el cuerpo y fondo del estómago se va a localizar en el hipocondrio izquierdo. Recuerden la división abdominopélvica, el cardias y el píloro están en el epigastrio y el cuerpo y fondo del estómago se encuentran en el hipocondrio izquierdo. Eso ya lo debemos de recordar. Ahora, ¿cuáles son los elementos más importantes que tiene el estómago? Pues nosotros tenemos que recordar que en esta primera parte, ¿sí? En esa primera parte le vamos a poner letra A, sería un componente. Aquí le vamos a poner la letra B, que sería otro componente. Aquí le vamos a poner la letra C, que debe ser otro componente. La letra D, otro componente. Y por último, la letra E, y ahí están los 5 componentes del estómago. Entonces, siguiente punto a tratar son ¿cuáles son las porciones que presenta el estómago?
Entonces, bajo ese orden vamos a decir que A se llama cardias, que es el primer elemento que tiene nuestro estómago. Letra B, el fondo del estómago, ¿no? El fondo, la porción más superior del mismo. Letra C, el cuerpo, la porción más grande y más dilatada del estómago. Letra D, el antro pilórico. El antro pilórico. Y por último, la letra E llamada el píloro, ¿no? El píloro. Entonces, ¿qué podemos resaltar de cada una de ellas? Pues el cardias es la primera porción, decimos, primera porción que tiene el estómago, ¿verdad? La primera porción. ¿Qué decimos del fondo? Es donde se encuentra el aire deglutido, ¿sí? El aire deglutido. Cuando nosotros deglutimos alimento, y si es gaseosa, por ejemplo, o estamos hablando y masticando, o no sabemos masticar, hay aire que se queda atrapado en el alimento, o producto de la división química del alimento genera aire. Todo ese gas se acumula aquí, en esta zona, que luego nosotros o podemos aplastar, o a través de la contracción del estómago, este aire va a escaparse, y eso se va a llamar el famoso eructo, ¿no? O también llamada flatulencia, ¿cierto? Listo. El cuerpo es lo más importante, ya lo vamos a ver por qué. El antro pilórico va a presentar una bacteria, aquí va a haber una bacteria llamada la Helicobacter pylori, ¿no? Una de las causantes de la gastritis. Mira, aquí va a estar una bacteria, no es una bacteria curiosa, flagelada, ¿verdad? Tiene su flagelo, es peludita, y esta bacteria va a estar ahí, ¿verdad? Que si nosotros le damos condiciones necesarias, ella se va desarrollando y nos va a generar la gastritis por la famosa H. pylori. Hay que tener bastante cuidado. Hay personas que cuando ya tienen mucha sintomatología gástrica a través de la gastritis, pues necesita el famoso tratamiento antibiótico, ¿no? Para matar esa bacteria o disminuir su carga bacteriana, ¿ya? Y por último, el píloro, que es una realmente válvula. Mira, es una válvula real, ¿ya? Así grábalo. Es la real válvula que tiene nuestro estómago. Entonces, hasta ahí son las porciones del estómago. Presenta, diríamos, dos curvaturas. Como tú puedes ver aquí, va a presentar una curvatura menor, miren, desde aquí, miren, es una curvatura menor. Todo esto es lo que mira hacia el lado derecho. Aquí está la curvatura, se llama curvatura, la curvatura menor. En esta curvatura menor, jóvenes, va a estar relacionado con una parte del peritoneo. Ese peritoneo se llama epiplón. Se llama epiplón, también llamado omento. En este caso, el omento menor. El epiplón menor, también llamado aumento menor, se relaciona con la curvatura menor. Entonces entendemos que desde aquí hasta la parte más externa del estómago, hasta aquí, le vamos a llamar la curvatura mayor, ¿verdad? La curvatura mayor. Y aquí obviamente va a estar relacionado también con un peritoneo, y ese peritoneo se va a llamar el epiplón mayor, ¿no? Epiplón mayor, o también llamado delantal graso, ¿no? El epiplón mayor, ¿sí? Entonces, epiplón menor, epiplón mayor. ¿Se entendió hasta ahí? Espero que se esté entendiendo, muchachos, ¿ya? ¿Qué más tenemos que recordar? Yo les había comentado que el estómago, a diferencia del tubo digestivo, ¿verdad?, presentaba no 2 capas musculares, sino 3 capas musculares. Ojo, el estómago presenta las mismas capas musculares, las mismas capas histológicas que todo el tubo digestivo, es decir, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero en este caso, la capa muscular va a presentar, ¿sí?, su capa muscular va a presentar 3 capas, que ahí lo vemos nosotros que están cortaditos. Esta primera capa, ¿sí?, esta primera capa, que está de aquí, que es una capa externa, es una capa externa, ¿sí? Ahí ya la tenemos, la capa externa. Esta capa de aquí, que la vemos en medio, que está aquí tapando, es la capa media. Es una capa media. Y esta capa de acá, que está hacia abajo, que está lo más profundo, que es la capa interna. Entonces, nosotros decimos, ¿qué características van a tener estas capas? La capa externa es longitudinal, como tú puedes observar.
longitudinal, cae a lo largo del esófago, ¿no? Longitudinal, de forma longitudinal. La capa media es de esa forma circular, ¿no? Va dándole vuelta al estómago de forma circular, mientras que la capa interna va a ser oblicua. Esta va a ser oblicua. Profesor, entonces ahí va a haber una mnemotecnia. Claro que va a haber una mnemotecnia. Mira, ¿qué significa legmoi? Legmoi es bien sencillo de recordar. Ahí están las tres capas musculares del estómago. La letra L, longitudinal, la letra E, externa, la letra C, circular, la letra M, media, la letra O, oblicua, la letra I, interna. Es decir, longitudinal externa, circular media, oblicua interna. ¿Recuerda la palabra cile? Circular interna, longitudinal externa. Acá decimos legmoi. ¿Y qué significa legmoi? Longitudinal externa, circular media, oblicua interna. No te vayas a olvidar que eso lo aprendiste con el profesor Ibito. Ahora, profesor, ¿qué más tenemos que recordar del estómago? Pues del estómago, sus células. Células importantes del estómago que me van a servir para la producción de elementos importantes en la fisiología gástrica. Mira, entonces, el tercer y último punto del estómago es hablar de las células. Células que tiene nuestro estómago. Entonces tú dices, células vamos a tener. ¿Qué células tenemos? Primera célula, se llaman las células parietales. Las células parietales, también llamadas células oxínticas, se van a encargar de producir dos componentes importantes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Uno es el factor intrínseco de Castle, que va a estar muy relacionado con una vitamina, la famosa vitamina B12, ¿no? La vitamina cianocobalamina, que es importante para la producción de glóbulos rojos. ¿Te acuerdas cuando hicimos hemocateresis? Te expliqué que para formar nuevos glóbulos rojos teníamos que tener entre todos los componentes como eritropoyetina, globina, etcétera, etcétera, también teníamos que tener a la vitamina B12. Es decir, si falta la vitamina B12, no se absorbe porque falta el factor intrínseco de Castle, no va a dar una anemia. Esa anemia se llama la anemia perniciosa. Pregunta de examen. ¿Cuál es la pregunta de examen aquí? Que si hay una deficiencia, hay un déficit de vitamina B12, te va a dar una anemia y esa anemia se llama la anemia perniciosa. No se vayan a olvidar de ese dato, por favor, no se vayan a olvidar de ese dato. Además de las células del factor intrínseco de Castle, las células parietales también producen al famoso ácido clorhídrico, ¿no? El HCl, el ácido clorhídrico, también es producido por las células parietales. Otras células importantes, aquí vamos a tener las células principales. Las células principales o también llamadas zimógenas. Estas células principales o zimógenas se van a encargar de producir una sustancia. ¿Cómo se va a llamar esa sustancia? Se va a denominar el pepsinógeno. El pepsinógeno, que es una enzima inactiva, se va a activar justamente por el ácido clorhídrico. Es decir, el ácido clorhídrico va a atacar al pepsinógeno y lo va a transformar ¿en qué? En pepsina. Así como lo oyes. Escucha acá. El pepsinógeno va a ser atacado ¿por quién? Lo va a atacar, o sea, lo va a activar. ¿Quién lo activa? Lo activa el ácido clorhídrico. ¿Y en qué lo transforma? Lo va a transformar en la temida pepsina. ¿Y por qué digo la temida pepsina? Porque aparte que va a ser un importante antibacteriano, él se va a encargar de hacer la digestión de las proteínas, chicos. La digestión de las proteínas. No se vayan a olvidar de este dato, jóvenes. No sé, es una pregunta de examen clásica de admisión. ¿Entendido? Profesor, ¿y solamente pepsinógeno producen las principales? No, también producen renina para la leche, ¿verdad? Renina, y además también producen, ¿qué cosa? Hay un factor que va a degradar las grasas, llamada tributirasa. La famosa tributirasa, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros los componentes que forman parte del estómago. Entonces, hasta aquí espero que se haya quedado claro.
Y ya para terminar nuestro tubo digestivo, chicos, recordamos los intestinos. Estos intestinos van a ser dos tipos, un intestino delgado, que es la primera porción, y un intestino grueso, también llamado colon, que es la parte final. Entonces, recordamos rápidamente el intestino delgado. Cuando hablemos de intestino delgado, ¿sí? Cuando hablemos de intestino delgado, tenemos que hablar, obviamente tenemos que hablar cuál es su tamaño. ¿Cuál es el tamaño que presenta el intestino delgado? Pues aproximadamente, según la literatura, tenemos de 4 a 6 metros. Mira, todo esto de intestino delgado. ¿Y cuáles son los componentes del intestino delgado? Sus componentes son los siguientes. Primero, tenemos uno o A, le vamos a poner el duodeno. Este duodeno, que es la primera porción del intestino grueso, va a presentar un tamaño aproximadamente de 25 centímetros y presentará la primera porción, presentará una segunda porción, presentará una tercera porción y presentará una cuarta porción. ¿Cómo se llama la primera porción del intestino delgado? Se llama bulbo. La segunda porción se llama descendente. La tercera porción se llama horizontal. Y la cuarta porción se llama ascendente. ¿Ya? Son las 4 porciones que tiene nuestro tubo digestivo. Ahora, cuando hablamos de ellos, cosas puntuales. Bulbo, la porción más dilatada que tiene el tubo digestivo. Cuando hablamos de descendente, mira, aquí grábate bien, aquí va a estar la vía biliar, que ya lo vamos a ver en una imagen siguiente. Y aquí está la famosa ampolla de váter. Quiere decir que ahí va a caer todo, tanto el jugo pancreático como la bilis, ahí en la segunda porción. La tercera y cuarta porción simplemente es para continuar la secuencia. Y esta cuarta porción o ascendente se va a comunicar con la segunda porción que tiene este intestino delgado, llamado el famoso yeyuno ilion. Recordando que el yeyuno presenta unas válvulas, las válvulas conminentes de Kerkring. Kerkring son las válvulas o vellosidades circulares que tiene el intestino delgado. ¿Para qué? Para facilitar y aumentar el nivel de absorción. Cuanto más válvulas conniventes de Kerkring tiene un intestino, mayor porcentaje de absorción va a tener. Mira, interesante. Y el ilion, que será la porción del intestino delgado que se pega al intestino grueso, va a presentar las famosas placas de Peyer, ¿no? Y ya les había hablado que las placas de Peyer eran tejido linfoide básicamente que va a estar ahí, ¿entendido? Entonces, ¿cómo se relaciona? Pues por aquí ingresa. El intestino delgado viene por acá y deja su contenido. ¿Hacia dónde? Hacia el ciego. Profesor, ¿pero esto no tiene un nombre? Sí, esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto? Esa unión se llama la válvula iliocecal, también llamada válvula de Bowing. La válvula de Bowing, válvula del boticario o válvula iliocecal, es la unión entre el ilion que viene por acá y el ciego que está por acá. ¿Entendido? Entonces, así nosotros también vamos a hablar de que este intestino delgado tiene algunas células importantes que se van a encargar de producir algo. Entonces decimos, segundo componente hablamos de células. ¿Y qué células importantes va a tener? Pues primero, decimos, primeras células, las famosas células APUT. ¿Qué son las células APUT? Son células que van a descarboxilar a las proteínas, ¿sí? Tenemos amine precursor descarboxilacho, ¿sí? Entonces, estas iniciales en inglés van a ser
enzimas que van a degradar finalmente las proteínas. Eso es lo más importante de ellas, ¿entendido? Ahora, ¿qué van a producir ellas? Ellas van a producir secretina, que ya cuando hicimos sistema endocrino, ¿cierto? Con mi primo Joel, nosotros hemos hablado sobre la secretina y la colecistocinina también. La colecistocinina, ¿verdad? Y además de las células APUT, vamos a tener unas células importantes como las famosas células de Panet o de Panet. Esas células de Panet se van a encargar en el intestino delgado de producir un antimicrobiano. La lisozima también, pregunta de examen. ¿Sí? Es un antimicrobiano. No se van a olvidar. Es un antimicrobiano muy importante. Las células de Panet que producen lisozima, ¿sí? Y también tenemos unas células llamadas las células argentafines, ¿no? Las células argentafines. Se dice que el estómago también tiene estas células y van a producir una hormona importante como la endorfina, ¿no? Y ahí viene pues esa hormona endorfina que es el de la felicidad, ¿no? De la felicidad, del amor. Cuando uno está contento, come ese alimento tan rico, dice, ay, qué feliz me encuentro, ¿no? Por eso que la frase clásica, no sé si machista, pero yo lo voy a completar. Al hombre y a la mujer se le conquista por el estómago. ¿Por qué? Porque imagínate que tú llegas a la casa de esa persona que quieres tanto y te invita un plato especial. Por ejemplo, mi plato especial es aparte de mi plato bandera, que es la causa ferreña fana, mi plato especial es los tallarines verdes con su pedazo de bistec. ¿Me das eso? Pucha, tienes el cielo. Y así me conquistaron por el estómago. Pero también yo tengo un plato bandera, ¿sí? Un plato que a mí también me gusta preparar para también a ver cómo conquisté a la persona que está conmigo. Y es así como hicimos el famoso arroz tapado. Entonces, cada quien, hombres o mujeres, vamos a ser conquistados por el alimento, pero no es el alimento en general. Yo quiero que te lleves esa premisa. No es que la causa ferreña fana me conquistó y por ahí me quedo. No, son las endorfinas que produje al comer ese alimento. Es lo que se produce el estómago y el intestino delgado cuando nos ingerimos alimentos que son de nuestro agrado. Pues recuerda que la mayoría de niños inicialmente odian comer, ¿no? Odian comer. Para ellos el comer es un castigo. Pues por eso que nuestro reto es hacer que esos niños se diviertan a la hora de comer, para que produzcan endorfinas y así les genere cierto placer al ingerir los alimentos. ¿Entendido? Listo, ahí tenemos intestino delgado. Y por último tenemos el intestino grueso. Ese intestino grueso, lo que vamos a hablar es una de las porciones y los elementos más importantes que tiene. Por ejemplo, ahora, este intestino grueso, que le vamos a poner 2, el colon le vamos a llamar, o también intestino grueso, va a presentar elementos como, primer elemento es este de acá, el primer elemento, la letra A. Segundo elemento, tenemos aquí. Tercer elemento, tenemos aquí. Cuarto elemento, tenemos aquí. Quinto elemento, tenemos aquí. Y finalmente el sexto elemento. Entonces decimos, primer elemento, letra A, el ciego. Pero el ciego siempre va acompañado de alguien. No me digas Lazarillo, profe, sí, el Lazarillo duermes con su ciego. No me hable de ese. Este de aquí, llamada la apéndice secal, más su apéndice secal, ¿sí? El apéndice secal. Segundo elemento, B, el colon que sube. ¿Cómo se llama el colon que sube? El colon ascendente. Letra C. ¿Quién es la letra C? Aquí la vamos a poner por fuera. Letra C. El colon transverso. El colon transverso. ¿Quién es la letra D? El colon descendente. El colon descendente. ¿Quién es la letra E? Decimos el colon sigmoides. El colon sigmoides. Y por último, la letra F, ¿cierto? Creo que iniciamos con letras y terminamos con números acá de ahí. Aquí la letra E y aquí tenemos a la F, ahí está. Decimos que es el ano, ¿no? O el recto. El recto. Ahora tú dirás, profesor, ¿por qué ha dejado espacios entre el colon ascendente y colon transverso? El que ya sabe el tema o más o menos lo leyó,
Recuerda que entre el colon ascendente y el colon transverso existe un ángulo. Este ángulo acá se llama ángulo hepático, para que nunca te olvides. El ángulo hepático se encuentra entre el colon ascendente y el colon transverso. Y entre el colon transverso y el colon descendente encontramos otro ángulo. Y ese ángulo se va a llamar el ángulo esplénico. Y ahí tenemos los elementos más importantes que tiene el colon o intestino grueso. Profesor, pero existían, ¿qué son estas tiritas que encontramos acá? Ah, estas tiritas que están acá, mira, como unas fibras de músculo liso, se llama tenias cólicas. Tenias cólicas. ¿Sí? Es músculo liso básicamente. Profesor, y estas entraditas, estas cositas que entran, miren, estas que van entrando, miren, esta que entra, se llaman austras. Austras o abolladuras, que son elementos que solamente son exclusivas del colon. Además, el colon también tiene sus apéndices epiploicos, ¿no? Los apéndices epiploicos. Apéndices epiploicos. Y así es como hemos terminado el tubo digestivo. Espero lo hayan entendido. Y bueno, llegamos a la parte final del capítulo y vamos a hablar de el hígado, que es el más importante de todos, además de la famosa vía biliar. Y empezamos por el hígado, para conectarlo con la vía biliar. Pues el hígado es uno de los órganos y glándulas, ¿verdad? Órganos más grande que tenemos, ¿sí? El órgano más grande que tenemos. Tiene un peso aproximado de 1,5 kilos. Algunos libros dicen que con sangre puede llegar hasta 2 kilos, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, el peso, como le llaman, el peso seco del hígado, ¿no? Sin sangre, 1,5 kilos. Ahora, este hígado va a estar localizado. Recuerda que la parte más importante del hígado se localiza en el hipocondrio derecho, que sería esa porción. La parte media lo encontramos en el epigastrio, y hay una porción del hígado que lo encontramos en el hipocondrio, sí, en el hipocondrio izquierdo, ¿no? No sé si te acuerdas. Si ya te estás olvidando, yo te recomiendo que regreses al primer video de la sesión de anatomía, donde hablamos de división abdominopélvica, ¿ya? Entonces, el hígado, como tú verás, es un órgano que se encuentra en 3 regiones: hipocondrio derecho, epigastrio y hipocondrio izquierdo, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos que hablar del hígado? Del hígado hablamos sus ligamentos. El famoso ligamento tiene una cápsula que está por fuera. Este ligamento, que lo divide, como tú ves, en hígado derecho y hígado izquierdo, tiene un nombre. Este ligamento se llama el ligamento falciforme. El ligamento falciforme divide al hígado en derecha e izquierda, pero ahí en medio pasa otro ligamento. Ese ligamento recibe el nombre de ligamento redondo, ¿no? El famoso ligamento redondo. El ligamento redondo. Y arriba hay un ligamento también importante, el ligamento coronario, ¿no? El ligamento coronario. Este ligamento coronario lo pega ¿a quién? Lo pega al diafragma. Lo pega al diafragma junto con estos ligamentos llamados ligamentos triangulares, ¿no? Más este ligamento, el ligamento triangular, ¿no? Entonces ahí tenemos los medios de fijación que tiene nuestro hígado: ligamentos triangulares, ligamento coronario, ligamento falciforme y el ligamento redondo. El hígado clásicamente tiene un lobulillo hepático clásico, que sería el lobulillo hepático que tiene forma de hexágono. Pero para eso yo tengo que recordar algo. Cada hexágono representa el lobulillo clásico. Un lobulillo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta figura tenemos 7. ¿Por qué? Porque cada hexágono representa un lobulillo hepático. Profesor, ¿y qué elementos forman el lobulillo clásico? Lo forma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo forman, aquí lo vamos a tener, lo forma 6 triadas portales, 6 triadas portales, mira, 6 triadas portales, más ¿quién? Más una vena central.
A ver, vamos a entender qué significa eso. Tú memorízate que los lobulillos hepáticos clásicos tienen forma de hexágono. Y como es un hexágono, tiene un vértice, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vértice representa una tríada portal. Profesor, ¿y quién nos forma la tríada portal? La tríada portal, como su mismo nombre es tríada, trío, 3, esa tríada está formada por un conducto biliar, unas ramas superficiales o ramas más, diríamos, más delgadas de la arteria hepática, así también como ramas de la vena porta. Entonces, tú dices vena porta, arteria hepática y el conducto biliar forman parte de la tríada portal. ¿Cuántas tríadas portales necesitamos para formar un lobulillo clásico? 6. Son los 6 vértices. Y en medio siempre, ¿quién está? En medio siempre está una vena central. Por eso se llama así. Vena central y 6 tríadas portales. Ahora, el lóbulo portal tiene forma triangular. ¿Y quién forma ese lóbulo portal? Ahora, como tiene forma triangular, mira acá por favor, lo va a formar de esta manera. Sus vértices ahora van a ser 3, por eso se llama triángulo, porque tiene 3 vértices. ¿Y quiénes serán? Mira, lo van a hacer estos elementos y lo van a formar así. Es decir, todo esto que estoy poniendo de moradito tiene forma triangular, ¿no? Entonces, ¿quién forma el lobulillo portal que tiene forma de triángulo? ¿Quién lo forma? Lo forma 1, 2, 3 venas. Ahora 3 venas centrales. ¿Y quién? Y lo va a formar una tríada portal. Mira la diferencia. Mientras que el lóbulo hepático clásico son 6 tríadas y una vena central, acá son 3 venas centrales y una tríada portal. Profesor, ¿y los acinos hepáticos? Los acinos hepáticos va a ser una forma elíptica y esta forma elíptica va a encerrar 2, es decir, va a encerrar a una vena central con una tríada portal, otra vena central y otra tríada portal. Es decir, toda esta zona que tú ves aquí, toda esta zona que tú estás observando aquí, a eso se le va a llamar el acino hepático. ¿Y quién lo forma? El acino hepático ahora va a estar formado por 2 venas centrales y 2 tríadas portales. Es recontra facilito. ¿Sí? ¿Se entendió? Espero que sí se haya entendido. Y por último ya para hablar de la vía biliar. Esta vía biliar, chicos, va a estar formada por los diferentes conductos que van a tratar de eliminar 2 productos. Uno lo va a producir la bilis y otro va a transportar jugo pancreático. Vamos a verlo, ¿sí? Mira, para empezar, decimos así. Esto es letra A, ¿sí? Esto es letra A. Y esto de acá es letra B. Y te voy a decir cómo se llaman cada uno de esos elementos. La letra A para nosotros va a ser el conducto hepático. Como sale del hígado derecho, conducto hepático derecho. De ahora en adelante nosotros vamos a decir CHD. ¿Qué significa CHD? Conducto hepático derecho. Esto, B significa ahora el conducto, creo que tú ya sabes cómo se llama, ¿no? A ver, ayúdame, ¿cómo se llama? Díctame, por favor, yo te escucho hasta aquí. Sí, mira, traspasa la virtualidad tu voz y ahora se dice conducto hepático, muy bien, izquierdo. El conducto hepático izquierdo. De ahora en adelante, CH, ¿qué más? I, ¿verdad? De izquierdo. ¿Entendido? Va acá. Pero ahora va a ser una cosa curiosa. ¿Cuál es la cosa curiosa? Que vamos a tener una letra C y esta va a ser la letra C, que la voy a pintar, ¿ya? Vamos a pintar la letra C. Vamos a pintar la letra C. Ahí la hemos pintado, ¿ya? Y la letra C, ¿qué representa? Si tú estás siguiendo la imagen, dice, ya sé, profesor, representa la unión de A más B. Claro, C es igual a A más B. Entonces, ¿quién es C? C va a ser el conducto hepático. No me digas conducto hepático derecho-izquierdo, porque acá estoy escuchándote, gafo. Conducto hepático común. Común. De ahora en adelante, CHC. Profesor, entonces, el hepático común resulta de la unión ¿de quién? Del derecho con el izquierdo. El derecho y el izquierdo forman el común. ¿Entendido o no? Listo. Profe, pero acá hay un órgano importante que usted no ha hablado. La vesícula biliar. Claro, es un órgano en forma de bolsita, como ustedes ven, tiene forma de pera, ¿verdad? Da ganas de
meterle un diente ahí a esa perita. Esta vesícula va a almacenar la bilis y la va a concentrar. Esa es la función. Más o menos se produce entre 700 y 1200 mililitros de bilis diario, que tiene un pH alcalino más o menos de 8, ¿verdad? Y su función va a ser concentrar la bilis. Acá está. Aquí va a estar la bilis. Ojo, la bilis se produce en el hígado, pero ¿quién se encarga de concentrarla? O sea, de absorber agua y dejarlo solamente sales biliares, va a ser la vesícula biliar, y luego la vesícula biliar soltará, pero él tiene un conducto que le voy a poner letra D. ¿Cómo se llama ese conducto? El conducto de letra D se llama el conducto cístico. El conducto cístico, que va a presentar una válvula, la famosa válvula, le vamos a poner completo, la válvula de Heister, ¿no? La válvula de Heister, ahí está. Válvula de Heister que se localiza en el conducto cístico, válvula de Heister. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le pertenece el conducto cístico? A la vesícula biliar. Entonces, le ponemos, eso se llama vesícula, la vesícula biliar, que muchos inconvenientes trae cuando somos desordenados biliar, ¿no? Biliar, que muchos inconvenientes trae cuando somos desordenados en alimentación. Hay que tener mucho cuidado. Listo, entonces, pero profesor, espérese, creo que ya estoy entendiendo el juego. Ahora ya me he dado cuenta de algo. ¿De qué te has dado cuenta? De que si yo sumo AC, que sería ese de acá, lo sumo con D, me va a dar este conductito que está aquí. ¿Y quién crees que es este conductito que está naciendo de la unión de C más D? Este conducto que baja así, mira, aquí lo vamos a poner, que baja por detrás, por eso que lo pusimos puntadito, pero ya aquí estamos viéndolo así. Va a bajar, baja y va a terminar ¿dónde? Va a terminar aquí, en esta estructura, que ya vamos a ver cuál es su nombre. ¿Cómo se llama ese conducto que nace de la unión de C más D? Pero ya no me digas C, pues, ¿quién? Del conducto hepático común. Y ya no me digas D, ahora me vas a decir el conducto cístico. Común y cístico se unen y me forman a E. Y en este caso, ¿quién es E? E será el conducto colédoco. El conducto colédoco. Este conducto colédoco, chicos, se va a encargar de llevar todo el jugo biliar, como se dan cuenta, y lo van a depositar acá. Profesor, ¿cómo se llama esta zona? Esta zona de aquí se llama la ampolla de Vater. La ampolla de Vater se localiza ¿en dónde? A ver, primero, ¿dónde se localiza? Se localiza en la segunda porción del duodeno. ¿Se acuerdan que les dije o no? Del duodeno. ¿Y cómo se llama esa segunda porción del duodeno? Se llama la carúncula menor o mayor. La carúncula mayor. Y ahí tenemos donde desemboca este conducto. Pero tú dirás, profesor, espérese. Hay otro conducto que viene de aquí. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama el páncreas. Y recuerda que el páncreas tenía dos componentes. Un páncreas endocrino, pero también tiene un páncreas exocrino. Que va a estar dado a través de los acinos pancreáticos, ¿no? Los acinos pancreáticos. ¿Y qué producen los acinos pancreáticos? Pues van a producir jugo pancreático, ¿no? Ellos producen el famoso jugo pancreático, ¿no? Pancreático, que es básicamente alcalino, tiene un pH de hasta 8,4, de 8 a 8,4 dice, ¿no? Entonces, este jugo pancreático baja y se va a ir por acá, mira. Se va a ir por acá. ¿Y dónde crees que desemboca? Entonces le ponemos F. ¿Quién es F? F en este caso sería el conducto pancreático principal de Wirsung. Entonces, Wirsung desemboca también ¿dónde? En ampolla de Vater. Entonces, pregunta de examen, ¿quién desemboca en ampolla de Vater? En ampolla de Vater desemboca E y F. E y F desembocan en ampolla de Vater. ¿Quién es E? Conducto colédoco. ¿Quién es F? El conducto de Wirsung. Profesor, ¿y este conducto de acá que está
Aquí ve, este de verde que está aquí y que llega a este punto A. Ese es el conducto secundario de Santorini que llega también a la segunda porción, pero esto se va a llamar la carúncula menor. Ya no te vayas a olvidar de la vía biliar. Entonces, para darle punto final a esta clase de vía biliar, recordamos, mira, la bilis viene del conducto hepático derecho e izquierdo. Conducto hepático común se junta con el conducto cístico, forman el conducto colédoco y desembocan en ampolla de váter junto con el conducto pancreático. Eso es lo que tú tienes que recordar y no olvidarte porque es una pregunta de examen de admisión. Listo, muchachos, espero les haya parecido interesante esta clase. Ya saben, estudien y también cuídense. Ya se acabó la cuarentena, pero tenemos que tener un aislamiento social, pero ya consciente, ¿verdad? Bueno, eso fue todo por esta primera clase, así que vamos ahora a la práctica. Bueno, chicos, vamos a desarrollar estas preguntas tipo examen de admisión consideradas para la semana número 9, sistema digestivo. Dice, 1. Cavidad bucal. La cavidad bucal se comunica con la faringe por medio del orificio llamado, bueno, sabemos que en su pared posterior es el istmo de las fauces, ¿no? La respuesta, la letra D. En la 2 dice, las papilas gustativas que forman la vía lingual. Eso lo vimos en sistema sensorial, que también se puede repetir aquí cuando hablamos de lengua. Y decimos que quien forma la vía lingual son las papilas caliciformes o circunvaladas, ¿no? En este caso, la letra D, la respuesta. Parte del organismo que es común tanto para el aparato digestivo como para el respiratorio. Pues recuerda que la porción común de esos dos sistemas es la faringe, ¿no? Gracias a la orofaringe. Y justamente la pregunta 4 ahí está relacionada, ¿no? Parte de la faringe que pertenece al aparato digestivo y respiratorio. Pues la parte de la faringe que pertenece a los dos, es más, es la vía mixta, es la orofaringe. ¿Por qué no la nasofaringe? Porque la nasofaringe es solamente respiratoria. ¿Por qué no la hipofaringe? Porque la hipofaringe solo es digestiva. Pregunta 5. Estructura el tubo digestivo que no presenta serosa. Pues recuerda que la serosa es una capa externa que solo se localiza en órganos que están por debajo del diafragma del tubo digestivo. En este caso el esófago es la respuesta. 6. Es una sustancia blanco azulado que reviste toda la corona del diente. La respuesta, esmalte, ¿no? El esmalte, el tejido más duro considerado de nuestro organismo. 7. El mecanismo que desplaza los alimentos desde la boca hasta el estómago, en ese sentido, se llama peristaltismo o deglución. Vamos a ver cuál aparece. La respuesta sería la letra C, la deglución. Pregunta 8. A las fases de la digestión, señalar la alternativa que corresponda a la secuencia correcta. Pues recuerda que la digestión está formada por la ingestión, que en este caso sería 3, luego viene el peristaltismo, sería número 2, del peristaltismo sigue la digestión, número 1, de la digestión sigue la absorción, número 5, y finalmente la defecación, número 4. Entonces la respuesta debe ser 3, 2, 1, 5, 4. La respuesta es la letra A. 9. La capa muscular del estómago está formada por 3 capas dispuestas de la siguiente forma. Recuerda, longitudinal externa o capa externa longitudinal, capa media circular, oblicua interna, ¿no? La letra C, la respuesta. Recuerda el lecmo y la nemotecnia que ya te enseñé. En el sistema digestivo, la glándula de Lieberkühn, esas glándulas van a formar unas criptas, ¿no? Que van a estar básicamente en el intestino delgado, ¿no? Por eso que la respuesta en esta pregunta es intestino delgado, la letra C. 11. Es una membrana serosa, brillante, lisa que reviste toda la pared abdominal. Recuerda que se llama peritoneo. Ojo, y si cubre el hígado se llama cápsula de Gleason. Si cubre el estómago se llama epiplón. Si cubre al intestino delgado se llama mesenterio. Y si cubre al intestino grueso se llama mesocolo. No te vayas a olvidar de ese dato. Pregunta 12. La gran parte del intestino grueso se caracteriza por tener pliegues. Estos pliegues se llaman austras. ¿Te acuerdas? Las abolladuras o austras. 13. El moco alcalino viscoso que protege a la mucosa duodenal contra el ácido del quimo, a eso se llama la glándula de Brunner, que se localizan en la primera porción del duodeno. La letra D. 14. El ácido clorhídrico del estómago es producido por las células parietales y activa al pexinógeno para transformarlo en pexina, y recuerda que la pexina degrada las proteínas, ¿no? La respuesta debe ser parietales y pexinógeno. 15. La deficiencia de vitamina B2, lo vimos en pizarra, y eso forma o produce la anemia perniciosa. Histológicamente, desde el estómago hasta el ano se encuentran 4 capas que de adentro hacia afuera son de adentro hacia afuera, como lo hicimos, de profundo a superficial. Entonces decimos mucosa, submucosa, muscular y serosa. En este caso sería mucosa 1, submucosa 4, de ahí viene muscular 2 y después viene serosa 3. La respuesta debe ser la D. 17. La ampolla de váter, sí, esa que se encuentra aquí atrás. Dice,
atrás en la pizarra, es decir, la cual se abre en la papila duodenal mayor o carúncula mayor, donde desembocan los conductos. ¿Qué conducto desembocan en la carúncula mayor? Pues desemboca el conducto, como lo vemos, el conducto colédoco y el conducto de Wilson, porque el conducto de Santorini desemboca en la carúncula menor. Esa es una pregunta clásica de examen de admisión. Pregunta 18. La patología que se produce cuando los cálculos biliares obstruyen el conducto cístico, sí, porque estos cálculos que se producen en la vesícula pueden obstruirse al querer salir, van a generar una coloración totalmente amarillenta en la persona. Eso se llama ictericia. Y ojo que hay que tener cuidado, porque si la persona tiene dolor, tiene fiebre y tiene ictericia, es un problema grande que tiene que ser resuelto en un hospital. Cuidado con la pancreatitis aguda, ¿ya? O con la colangitis también, con la colangitis. 19. Pigmento que da color parduzco o castaño a las heces. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esto? Hablamos de la degradación de la hemoglobina y que esta biliverdina se transformaba en bilirrubina, la bilirrubina en urobilinógeno y esa se transformaba en estercobilina y en urobilina. ¿Sí? No, espero que te acuerdes, si no, recuerda, anda a la clase de cardiovascular y hablamos de hemocateresis, ¿no? Dice, ¿quién le da el color justamente a las heces? Pues la llamada estercobilina, que es de la degradación de la hemoglobina. Pregunta 20. Dice, líquido transparente incoloro de aspecto alcalino, elaborado en promedio de 1200 a 1500, secretada principalmente en respuesta a la presencia del quimo a nivel del duodeno. Eso se llama jugo pancreático, ¿no? El famoso jugo pancreático. Glándulas más grandes de todo el organismo, además un órgano interno homogéneo, el hígado, la respuesta. 22. Porción del tubo digestivo que tiene como función el peristaltismo en masa, intestino grueso o colon también llamado. Porción del intestino grueso que se origina en el ciego y tiene como característica medir de 5 a 10 centímetros y 0.8 centímetros de diámetro. Eso se llama la apéndice cecal, la respuesta a la E. Penúltima pregunta, células que se utilicen en la capa epitelial de la mucosa que tiene como función elaborar la agente antimicrobiano llamada lisozima. Las respuestas son las células de Paneth del intestino. Y la última pregunta dice, las glándulas parótidas secretan su contenido a través del conducto de esteno. Una pregunta 26, células que producen hormona gastrina en el estómago. Sí, la respuesta es la célula G. No te olvides, las células G del estómago producen gastrina. Profe, ¿cómo me la aprendo? Gastrina, la G de gastrina, la G de células G. No de hombres G, sino las células G productoras de gastrina en el estómago. Chicos, para mí siempre es un placer estar con ustedes. Espero esta clase les haya parecido más que interesante, sino que les incentive a coger su libro y a leer, y cualquier duda ya saben, pongan en los comentarios porque ya estamos respondiendo los comentarios que ustedes están haciendo. Así que también agradezco los comentarios positivos por mi clase. Bueno, fue el profesor Ivito y nos vemos en la siguiente sesión, Sistema Urinario. No te lo pierdas. Amigos, como siempre fue un gusto estar con ustedes. Espero que este sistema digestivo esté súper aprendido. No te olvides de embriología, no te olvides de histología, proceso digestivo, tubo digestivo y la vía biliar. Bueno, nos veremos hasta la próxima clase, que es Sistema Urinario, en la mejor plataforma virtual del Perú, plataforma Elite Class.